Vamos a estar en la lección número 4 y vamos a hablar acerca de nuestro compromiso con el Evangelio. Nuestro compromiso con el Evangelio. Vamos a estar en 1 Corintios 9, 17. 16. Perdón, 9, 16. Correcto. 1 Corintios 9, 16 dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Fíjense, esa expresión, bienvenido Cristian, a esa expresión, ay de mí, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, ay de mí, está hablando Pablo aquí. Y el propósito de esta lección es enseñar, que aprendamos acerca del compromiso que tenemos con Dios de predicar el Evangelio. El compromiso que tenemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, el predicar el Evangelio no es una opción, es un compromiso, es un deber que tenemos nosotros. Uno lo hace como pastor, pero nosotros cuando salimos por ahí, por esa puerta, tenemos que hablarle a otras personas de Cristo. No es una opción, es un mandato. Si queremos obedecer a Dios, entonces debemos desear llevar su palabra a toda nación, tribu y lengua. Como dije al principio, no es una opción, es un mandato. Obedecer a Dios puede que implique moverse a otra ciudad, a otro país, a otro lugar, pero tenemos que obedecer a Dios, y Dios se complace más por la obediencia que por el sacrificio, ¿verdad? Por la obediencia. Y en Hechos 1:8, un versículo que bastante lo conocemos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como he dicho anteriormente, nuestra Judea, nuestro Jerusalén, es nuestra familia, lo que está más cerca de nosotros, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, toda aquella persona que está cerca de nosotros es nuestra Jerusalén. Y toda Judea, Samaria es lo que está alrededor nuestro, nuestros vecinos y ciudades cercanas. Pero nosotros no vamos a alcanzar a todo el mundo, no podemos llegar a todo el mundo, pero sí podemos apoyar a través de misiones. El Instituto Bíblico, lo he dicho anteriormente, el Instituto Bíblico está para eso, para preparar misioneros, pastores, evangelistas. Ahora, Pablo aquí dice, al principio dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Y no tengo por qué gloriarme yo de predicar el Evangelio. Al contrario, es por gracia, simplemente por gracia es que uno tiene ese privilegio de enseñar. Por gracia. Dice, no tengo por qué gloriarme. Pero también dice, porque me es impuesta necesidad. Yo tengo que tener una necesidad de predicar el Evangelio. Yo tengo que tener una necesidad porque hay personas que están muriendo sin Cristo. Hay personas que en este momento no tienen a Cristo y están muriendo. Y yo tengo que tener esa necesidad de predicar el Evangelio, dice Pablo. Pero también dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y Pablo hace una expresión aquí, ay, es como algo que puede, ¿verdad? Como un castigo que puede venir a mí, porque es un deber que yo tengo de llevar la palabra de Dios. El predicar el Evangelio no es un asunto de gusto o querer, si lo quiero o no lo quiero, no, es un mandato de parte de nuestro Dios. A veces Dios nos pone en lugares, nos pone a hacer cosas que no queremos. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Le estaba hablando a Cristian anoche, que en el instituto estaba hablando con él, y le digo, yo estoy manejando esa van. Si me hubiesen preguntado si quieres o no quieres, yo no hubiese dicho, no, yo no quiero, porque a mí no me gusta manejar. Yo ni siquiera me gusta manejar en mi propio vehículo. Pero no lo hago porque yo quiero, lo hago porque el Señor me mandó.
me mandó a hacer. Y esa debe ser nuestra misión, hacer lo que Dios, si Dios te dice, haz esto, y pongo siempre el ejemplo de Samuel. Samuel cuando Dios lo llamó, habla que tu siervo escucha. Y Pablo también cuando dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tú quieres que haga? Cuando tuvo Pablo el encuentro con Cristo, ¿qué quieres que haga? Y esa debe ser nuestra responsabilidad de obedecer a Dios. Vuelvo y digo, si somos salvos, tenemos la verdad en nuestra mano, que es este libro. Tenemos la vida eterna, tenemos todo, pero también tenemos que sentir ese compromiso de predicar el evangelio a toda criatura, porque hay un mundo sin Cristo, un mundo que se está perdiendo porque no conoce a Cristo. Cada persona que muere sin Cristo debería dolernos. Debería dolernos cada persona que no conoce, que muere sin Cristo. Es nuestra responsabilidad, debe ser nuestra carga. El apóstol Pablo consideraba que le era necesario predicar el evangelio y él se propuso, logró llenar muchas áreas en el evangelio. Vamos a ir a Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. Romanos 15, 19 dice así. Dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todos los he llenado del Evangelio de Cristo. Tenemos que llenar, donde quiera que vamos, ser luz. Y estaba hablando sobre eso con mi esposa, que estábamos hablando. Si llego a un lugar, hospital, trabajo, yo tengo que modelar a Cristo donde quiera que yo voy. O sea, yo no puedo ser cristiano solamente en la iglesia. Yo tengo que ser cristiano 24 horas, 7 días a la semana. Yo no soy cristiano un solo día en la semana o 2 días a la semana. Soy cristiano 24 horas, 7 días. En todo lugar. Él va a llenar todas las áreas, pero nosotros tenemos parte en este proceso. Tenemos una encomienda, una misión, un deber de predicar el evangelio. Nosotros también debemos considerar que tenemos compromiso con el evangelio y ese compromiso debe ser cada día y ese compromiso debe ir en abundancia, debe ir, en proceso, a aumentar esa carga. Vamos a ver cuatro puntos aquí. Número uno, Cristo nos mandó a predicar. Vamos a ir a Mateo 28, los versículos 19 y 20. Están cayendo. Mateo 28. Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este versículo nos dice dos cosas. Dice, el versículo 19 dice, id y haced. Son dos verbos que están en modo imperativo. ¿Qué significa eso? Que es un mandato. No es una opción, como dije al principio. Es un mandato. Id. Es decir, tienes que ir a un lugar. Puede ser cerca acá, pero también puede ser en otra ciudad. Id y predicar. Dice, id y haced discípulos. Haced. Eso, modo imperativo. En el ejército, cuando un soldado recibe una orden, ¿qué debe hacer? Obedecerla, ¿verdad? Exactamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos una orden, tenemos un mandato que dice id y predicar el evangelio. Entonces nosotros tenemos una orden. ¿Y qué tenemos que hacer como soldados? Obedecer. Nuestro Salvador nos ha mandado a predicar el evangelio y a ser discípulos por todas las naciones. En el versículo 18, en el versículo anterior dice,
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la potestad de decidir, ¿verdad? Si Él nos está mandando es porque Él tiene la potestad de mandarnos. Él tiene toda autoridad y nosotros tenemos que obedecer. Otra cosa que debemos también es enseñar. En el versículo 20 dice, enseñándoles a los que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que nosotros tenemos un compromiso de enseñar. Si una persona ya recibió a Cristo como su Salvador personal, tenemos el compromiso de predicarle, hablarle. Para eso está el discipulado. Después que una persona conoce a Cristo como su Salvador, que lo recibe, el próximo paso que debe hacer es tomar un curso de discipulado. Y para eso estamos los maestros para en ese proceso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el compromiso también de enseñar. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También nos dice que Él va a estar con nosotros. Él no nos dice que no vamos a pasar vicisitudes, que nosotros no vamos a pasar problemas, que no vamos a pasar dificultades, que nosotros no vamos a enfrentar pruebas. No, Él no nos dice eso. Pero Él nos dice que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Si nuestro Salvador nos ha mandado a predicar el Evangelio, entonces es nuestro compromiso hacerlo. Vamos allá a Marcos 16:15. Marcos, capítulo 16, a versículo 15. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En la misma expresión, id. Fíjense que hay dos versículos que hablan de utilizan el mismo verbo en imperativo también, id. Nosotros tenemos un compromiso de ir y predicar el Evangelio. Dice a toda criatura. A toda criatura. ¿A quién tenemos que hablarle? ¿Por qué ponemos excusas cuando Dios nos manda a llevar el mensaje? Y a veces ponemos excusas. Estaba hablando también con Cristian sobre eso. Escuchamos el pastor que dice, no, porque no me he casado. Se casa. No, porque los hijos. Llegan los hijos. No, porque los nietos. No, porque no he pagado la casa, porque no he pagado el carro. Entonces siempre ponemos excusa. No puede haber excusa para hacer la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios. No podemos tener excusa. Tenemos que obedecer a Dios. Ese compromiso debe crecer en nuestras vidas cada día que pasa. Es decir, debe haber un aumento. El deseo de llevar la palabra de Dios debe estar en aumento. No puede disminuir. Tiene que aumentar ese deseo de llevar el mensaje. Un mandato es nuestro compromiso porque amamos al Señor y somos deudores debido a la salvación tan grande que nos ha dado. Vamos a ir a Romanos 1. Romanos 1, los versículos 13 al 15. Romanos 1, 13 al 15 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que cuando a mí pronto estoy anunciaros el Evangelio, también a vosotros estáis en Roma. Y dice que aquí que deudor, y eso soy yo. O sea, yo tengo una deuda con Cristo. O sea, Cristo me pagó por mí, pero yo soy deudor de Él. Yo debo ser esclavo de Él. Por eso Pablo habla en muchas de sus cartas que Él es esclavo de Cristo. Dice, por ejemplo, ahí en Romanos 1, donde estamos, el versículo 1 dice, Pablo, siervo. Pero esa palabra siervo es esclavo. Realmente es esclavo, así somos nosotros, esclavos de Jesucristo. Porque ya nosotros no nos obedecemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que haber ese yo tiene que haber
ha muerto y yo ahora el Señor Jesucristo es mi Señor y ahora yo le obedezco a Él. Pablo tenía el deseo de predicar el Evangelio. Vemos el ejemplo de Pablo. Pasó por muchas persecuciones, pruebas, prisiones, pero Dios lo usó para llevar el mensaje a los gentiles. Y Pablo escribió, por ejemplo, muchas de sus cartas en la prisión. En la prisión, y eso debe ser un ejemplo para nosotros. Pablo en la prisión escribe cartas que hoy son de ayuda, mucha ayuda para nosotros. Y nosotros, estando libres, y a veces no queremos ni a la esquina a llevar el mensaje. Eso debería dolernos a nosotros. Hoy, Pablo se considera el misionero por excelencia, un modelo exacto de lo que debe ser un misionero, entregado a la obra del Señor como debe de ser, ¿verdad? Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es cantidad de personas que van rumbo al infierno. Vamos a ir a Mateo 7. Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le llaman. Dice que la puerta al infierno es ancha. Y hay una pregunta aquí que está en la pantalla ahí. La pueden leer, ¿verdad? ¿Qué hacer para ir al infierno? ¿Cuál es la respuesta de eso? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hacer para ir al infierno? ¿No ser salvo? Nada. No hay que hacer nada para ir al infierno. No hay que hacer absolutamente nada. Una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no tiene que hacer nada. Si ya recibió a Cristo su Salvador, pues esa pregunta ya está contestada, ya tú no vas para ese lugar. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer para ir al infierno? No tengo que hacer absolutamente nada, porque dice que la puerta para entrar al infierno es ancha. Es decir que es muy fácil llegar ahí. Pero la puerta para ir al cielo es estrecha. Dice, vamos a volver a leer el versículo. Dice, entrad por la puerta estrecha. Es decir, la puerta hacia el cielo es estrecha y solamente hay una sola vía para llegar ahí. Se llama, la puerta, ¿sabe cómo se llama? El nombre de la calle. Se llama Cristo. Esa es la única vía para llegar ahí. Es como una calle, ¿verdad? Solamente es una sola vía. Ahora, para llegar al infierno es bien ancha. Dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta del infierno es ancha, cómoda, te invita a hacer lo que te gusta, lo que más te plazca, con tal que te alejes del camino de Dios. Voy a repetir esto. La puerta del infierno es ancha, cómoda, te invita a hacer lo que más te gusta, lo que más te plazca, todo con tal de que te alejes del camino de Dios. Amén, así es. Ahora la pregunta que te quiero hacer en este día es, ¿qué hacer para entrar por esta puerta? Y la respuesta ya la vimos, que es absolutamente nada. No tengo que hacer absolutamente nada. Vamos a Romanos 3:23. Y creo que lo tenemos que saber. Ese versículo dice, Romanos 3:23 dice, porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y a veces uno le pregunta a personas cuando uno evangeliza, ¿verdad? Le pregunta, si mueres hoy, ¿a dónde tú vas? Mucha gente, no, yo soy bueno, yo voy al cielo. Pero hay una respuesta en Romanos 3:10, dice, no hay justo ni aún uno. Es decir, que por bueno no vamos a llegar al cielo, ¿verdad? Si no hacemos el trabajo que nos corresponde, muchas personas van a ir a ese lugar. Muchas personas van a ese lugar si no hacemos el trabajo que nos corresponde. Todos nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos soldados. Y si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, muchas personas van a ir a ese lugar.
Nosotros tenemos un compromiso de predicar el evangelio, de llevar el mensaje a otra persona. Y por ejemplo, aquí se hacen los sábados. Pero no necesariamente que tiene que ser el sábado. Tenemos 7 días para hacerlos. Tenemos 7 días para hacerlo. Puedes hacerlo en cualquier momento. A veces puedes estar en la tienda comprando y ahí le puedes hablar de Cristo a una persona. Siempre hay necesidad, siempre hay personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Tenemos nosotros un compromiso. Hay muchas personas que van rumbo hacia el infierno porque no conocen el camino de la salvación, pero está en nosotros en indicarle cuál es el camino. Está en nosotros indicarle que el único camino se llama Cristo Jesús. Al ver las multitudes que están sin Cristo, sin esperanza, sin salvación, debemos sentir el compromiso de decirle acerca de la salvación en Cristo. Debemos ser motivados a desear, debemos tener ese anhelo de hacer lo que nos corresponde, llevar las buenas nuevas a otras personas. Eso es lo que significa el evangelio, llevar buenas nuevas. Nadie debe pasar toda una vida sin tener la oportunidad de ser salvo, porque para esto murió Cristo. Para eso murió Cristo. Es triste ver cuando van directo hacia el infierno y nadie les avisa de la condenación que les espera. El que sabe del peligro de avisar a los que están en peligro. O sea, cuando usted ve a una persona en peligro, que un fuego, ¿qué hace usted? ¿Verdad? Lo rescata, ¿verdad? Trata de ayudarlo. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay muchas personas que van a ir a ese lugar. Y está en nosotros en ayudarlos para que no vayan a ese lugar. Ahora pues, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense que como dice aquí, en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú no vas a ese lugar. Ahora, si tú no estás en Cristo, es a ese lugar que vas. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 6:23, que también lo podemos leer, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos al siguiente punto. Dice, ¿cómo irán si no les predicamos? Romanos 10:14. Romanos 10:14. Si alguien me puede ayudar leyendo Romanos 10:14, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber oído? El infierno es un lugar real. No es una película de ciencia ficción. El infierno es un lugar real. Siendo que el infierno es un lugar real, inminentemente para aquellos que mueren sin Cristo, siendo que Cristo nos ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura, si nos vamos a predicar el evangelio, muchos se quedarán sin oír el precioso mensaje. Por eso dice Pablo, ¿cómo oirán si no hay quien le predique? Nosotros estamos para eso. Nosotros hemos sido salvos no para ocupar una silla. Hemos sido salvos para hacer una misión. Tenemos una misión. ¿Se acuerdan la película de Misión Imposible? Que le decía, esta es tu misión. Cristo nos está diciendo, esta es tu misión. A cada uno de nosotros tenemos una misión que hacer, que es predicar el evangelio. Para eso nosotros hemos sido salvos, no para ocupar una silla. Tenemos un compromiso, tenemos un deber, tenemos una responsabilidad. Hay muchas personas que solo podrán escuchar el evangelio de parte suya, de parte de cada uno de nosotros. A veces, tal vez la única oportunidad que esa persona va a tener es si yo le voy a predicar. Puede ser que pueda tener oportunidad, pero tal vez la única oportunidad que esa persona va a tener es si yo le predico, si ustedes le predican, si ustedes le hablan. Entonces, pensemos en eso. La única oportunidad, y si nosotros no le hablamos, es muy probable
que vaya al infierno, ¿verdad? Esas personas podrán ser nuestros familiares, nuestras amistades, compañeros de trabajo, de clase, pasajeros en un bus, un taxi, un avión. Donde quiera hay personas que necesitan escuchar de Cristo. Donde quiera hay personas que necesitan escuchar las buenas nuevas. Tenemos que ser conscientes que tenemos un compromiso de predicar el Evangelio, porque hay personas que no oirán si nosotros no les predicamos. Vamos al siguiente punto. El crecimiento de la obra de Dios depende de ello. Hechos 8:14. Vamos a Hechos 8:14. Dice así, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. La manera que la obra de Dios crece es por medio de la predicación del Evangelio. En el libro de los Hechos encontramos que las iglesias crecieron a tener gran número de creyentes porque todos andaban predicando el Evangelio a todas partes. Es decir, que cuando nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde, la obra de Dios va a crecer. Dios va a utilizar lo que, porque dice que de la piedra hablarán, ¿verdad? Es decir, Dios va a utilizar lo que Él le plazca, pero Él quiere que nosotros cumplamos esa misión. Tenemos una encomienda. Dios bendice a una iglesia que predica la palabra de Dios, que apoya misiones. Si nuestra iglesia va a crecer y si vamos a tener un gran número de personas en la obra de Dios, porque todos los creyentes crecen en su compromiso de predicar el Evangelio a los demás. El ministerio de ganar almas no es un día a la semana, son los 7 días a la semana. Cada vez que tengamos la oportunidad de hablar a alguien, debemos buscar la manera de hablar con esa persona. Vamos al siguiente punto, y creo que ya finalizamos acá. Vamos a la conclusión. Dice así: tenemos un compromiso de predicar el Evangelio y debemos crecer cada día más y más en ese compromiso. Cada uno de nosotros debe crecer en su compromiso con Dios de predicar el Evangelio. Seamos fieles en predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros tiene lo que necesita: una boca para hablar y conocer a Dios. Yo creo que esos son 2 requisitos para nosotros poder hablar de Dios. Claro, tengo que haber conocido a Dios, tengo que haber recibido, y para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenemos escuela dominical, tenemos instituto bíblico, tenemos muchas formas de aprender, pero sobre todo tenemos la Biblia en nuestra casa, ¿verdad? Hay diferentes formas de hablar de Cristo, porque a veces nos encontramos con personas de diferentes formas, pero Dios nos da la capacidad de poderle hablar. Muchos solo con el testimonio basta, porque a veces no necesitamos ni siquiera hablarle. A veces simplemente con el testimonio nosotros podemos hablar con nuestra vida, exactamente. Porque tenemos que modelar el Cristo donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos. Tenemos que modelar a Cristo, tenemos que ser, porque la palabra dice en Hechos 1:8, me seréis testigos. ¿Cómo vamos a ser testigos? ¿Cómo vamos a ser nosotros? Nosotros somos carta leída, donde quiera que vamos, tenemos que ser ejemplo. Tenemos el compromiso nosotros somos embajadores de Cristo. Donde quiera que vamos, ¿cómo anda un embajador en un país? Representa a un país. Así nosotros, donde quiera que estemos, somos embajadores de Cristo. Debemos entonces estar comprometidos de llevar las buenas nuevas a otros. Tenemos entonces un compromiso.